Una vez comenzamos con la certeza de que la cantidad de tiempo que tenemos en Ciudadanos va a resultar escasa. Nos acompaña Marcos Corach, secretario de Innovación y Desarrollo del municipio local. Nos acompaña también el contador público nacional Gabriel Rivarosa, vicepresidente del centro comercial, titular de un estudio contable muy importante de nuestra ciudad y además accionista de Marengo. Obviamente todo lo vinculado con esta actualidad incierta y con expectativas que en algún caso pueden ser muy optimistas y otras no tanto, será el nudo medular de los próximos 30 minutos aquí en Ciudadanos. Muy buenas noches, estamos comenzando. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Metalúrgica Oscar, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Ahora también Olimpia Argentina, la mejor pileta. Avenida Intendente Sóboli 404. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno Maderas, conscripto Suborigen 313, teléfono 578-336. Librería y papelería La Oficina. Los mejores precios. Vení y sorprendete. Colón 114. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá Agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Marcos Corach, bienvenido, es un gusto contar con usted en esta mesa de Ciudadanos. Lo mismo, Juan, buenas noches. Es un placer. Contador Rivarosa, bueno, un placer que nos acompañe y gracias por estar aquí presente. No, por favor, buenas noches. Para mí también es un placer y compartir con Marco, que somos amigos y hacemos mucho lo público y privado. Bien, y en su condición de hombre de la empresa, de vicepresidente de la gremial empresaria, en su condición de contador, ¿desde qué lugar lo ve con más optimismo a este 2016 y a lo que vendrá, en términos políticos, en términos económicos? Sí, creo que estamos en una transición bastante complicada, por razones gremiales empresarias, pero también estoy en la Cámara de Industria de la Alimentación a nivel nacional. Tuve una entrevista junto con ellos, con el subsecretario de Industria de Chegoyen, y después por la Cámara acá de Rafaela de Comercio Exterior con la licenciada Lelia Nasser, que es la subsecretaria de Comercio Exterior. Ahí yo lo que vislumbré es que realmente hay profesionalismo, hay gente que viene también de la actividad privada, conocen el tema, pero también con un montón de frentes abiertos, entonces eso es lo que poco me preocupa, ¿no? Todas esas ganas de hacer y hasta qué punto van a dar los tiempos para llevar en la teoría que ellos tienen, llevarlo a la práctica, ¿no? Se le ve buenas intenciones, se le ve buenas ideas, pero bueno, hay casos concretos que hacer la economía de un país es tan complejo que a veces arreglas un sector y desarreglas otro. Ejemplo se da con cuando arreglaron el tema del maíz, que el maíz quedó caro y quedó realmente bueno para que ellos hacen maíz. Para nosotros, que no es el tema de hoy, pero muy rápido, pero sirve como ejemplo, sí. Para los productores lecheros, que no solo estamos en una crisis, nuestro principal insumo para alimentar nuestras vacas es el maíz. Entonces, pues por más que a veces quieran arreglar cosas, arreglas una cosa y desarreglas otra. Como se daba, un poco para entrar el tema de lo que es importación y exportación, también pasa eso. O sea, ellos a nivel internacional tienen que decidir, Argentina está abierta para que vengan acá a vender cosas, pero por otro lado saben que el país no estamos preparados, los empresarios lamentablemente, con los costos internos para poder no solo salir a exportar, porque por más que hay un dólar mejor,
ese dólar mejor no alcanza, por el momento se depende de los rubros, a cubrir de cómo se nos vinieron los costos encima. Y ¿sí? por otra parte, esta apertura de las importaciones afecta lo que es la industria nacional, Claro. por ende la mano de obra que puede deteriorarse. Por eso ellos son conscientes que de alguna forma van a tener que de manejar esa situación, porque realmente hay costos, y especialmente Brasil, nuestro vecino, con unos costos muy bajos, que se mezcla un poco la realidad económica de Brasil más el tema de ambos cambios, hace que estén entrando productos realmente muy baratos que a nivel interno no vamos a poder compensar. Entonces, esa es la que ellos quieren manejar de alguna forma para ver cómo no haya una invasión de esos productos que para una pyme como nosotros no es fácil de soportar. Marcos, ex jefe de gabinete aquí en la ciudad de Rafaela, en muchos momentos de su vida laboral, en el ámbito privado, como empresario, nuevamente en la política, en un año absolutamente complejo. ¿Cómo se observa? Con preocupación. La verdad, lo que decía recién Gabriel y una de las cosas que veníamos charlando, y además teniendo en claro cuáles son las competencias que tiene el municipio en este ámbito y en estas cosas, que no tienen directa injerencia sobre, por ejemplo, un tema de importación o exportación, estamos preocupados, siempre le manifestamos a los empresarios y a la gremial empresaria nuestro acompañamiento o toda nuestra decisión en acompañar las gestiones que ellos hagan, desde lo que podamos hacer y desde lo que podamos facilitar en lo que nosotros podemos hacer, es decir, es abrir las puertas, acompañarlos en las gestiones, viajar con ellos, estar al lado de ellos, y en estas situaciones en esta coyuntura de la que habla Gabriel, la verdad que preocupados. Hoy al mediodía en el centro comercial hubo una reunión de la mesa de energía donde todos los empresarios ahí presentes estaban muy preocupados por el aumento de la tarifa de consumo eléctrico que percibieron en este último bimestre, y la verdad que además de afectar la cuestión económica, la cuestión de competitividad, también lo que decía Gabriel en términos del aumento importante de costos, todo lo que ello significa, caída de consumo. Hablamos otra vez de un insumo, un insumo fundamental como es la electricidad, ¿no? Entonces, digamos, si ahí donde se mezcla un poco también de responsabilidades, de competencias, el gobierno provincial, la empresa provincial de la energía, Gabriel hoy a la mañana también planteaba en términos de eficiencia, de eficiencia de la empresa, cuidar los costos, que las empresas públicas empiecen a revisar costos como para no terminar pagando más caro una tarifa solo por una cuestión de eficiencia. En realidad esto se debe a un montón de otros factores, pero bueno, la idea nuestra desde el municipio y desde hace mucho tiempo es trabajar junto con los empresarios, no solo en términos de reclamos, sino también en la generación de nuevos mercados y apoyar en lo que sea necesario. Cuando hablamos de arreglar por un lado y que paralelamente se desarregla otro, bueno, lo de la electricidad también es un caso, ¿no? Porque había que quitarle subsidio a algunas empresas en Buenos Aires para que la tarifa de los porteños no esté prácticamente subsidiada por el interior del país, pero termina repercutiendo en el interior del país porque nuestra empresa es distribuidora, sí, es la EPE, ¿no? Exacto. Sí, un poco lo que decía, que marcamos desde el centro comercial, insistimos mucho que lo que estamos haciendo nosotros los empresarios, puertas adentro de minimizar costos, ser muy productivos, no es porque seamos vivos, ¿qué? Porque la misma realidad para seguir vendiendo nos están exigiendo de ser muy productivos. También a nivel nacional, provincial y municipal, también ser cada vez más productivos para que después no se refleje en un impuesto que también va a repercutir en el empresario, en el comercio, en el servicio, que eso nos saca de juego. Muchas veces inclusive con Córdoba, si realmente ocurre también a nivel nacional, que en ciertas cosas hay dos políticas diferentes de costos entre una provincia y otra, y entonces ya de por sí, del solo hecho de ser Santa Fe, quedas fuera de competencia con respecto a Córdoba, desde un costo de impuestos, desde una promoción industrial que da la provincia a plazo, entonces uno que vende una máquina acá, la tiene que vender de contado y quizás de Córdoba, doy como ejemplo, claro, un plan de facilidad. Entonces ya son todas esas cosas que tenemos que ir puliendo para ser competitivos, dentro de mismo Argentina como al comercio exterior. En términos de un año tan complejo desde lo político, donde evidentemente Mauricio Macri, para poder llevar adelante muchas de sus medidas,
algunos dicen tendrá que transar, otros dicen tendrá que negociar con la oposición. ¿Cómo lo ve un hombre muy político como es Corach en cuanto a qué conviene en estos términos, si decisiones fundamentalmente técnicas o decisiones fundamentalmente políticas? No, creo que son decisiones políticas que conducen el resto. Lo que vemos ahora en términos de negociación y estos gestos que tiene el gobierno nacional de sentarse con los gobernadores, discutir la coparticipación, como pasó ayer, donde a partir de un fallo que habilita a algunas provincias a cobrar todo lo que no cobraron y lo que le trajo el gobierno nacional, negociaron pagar en cuotas esa deuda y mejorar el perfil de coparticipación de lo que recibe la provincia de Santa Fe. Nada, habilitar esa instancia de negociación con el gobernador y con los senadores me parece razonable, me parece necesario. La discusión de los holdouts es otra discusión. Debería ir por un carril separado y sin embargo se incluye, ¿no? Sí, claro. Definitivamente me parece que es así, digamos, la política termina conduciendo los destinos o estas definiciones técnicas que no son tan técnicas, sino que son más bien políticas, y evidentemente definitivamente marcan un cambio de rumbo de lo que se venía haciendo. Gabriel, tema inflación, ¿sí? Yo, empleado, me licúa el poder adquisitivo de mi salario de una manera notoria. ¿Al empresario cómo lo afecta esto? Más allá de cómo le afecta en cuanto a que, en definitiva, el principal destinatario de todo lo que hace una empresa o un empresario es el consumidor final, ¿no? Pero más allá de eso, en la operatividad, ¿cómo lo afecta? Bueno, o sea, te lleva muchísimo tiempo hacer costos permanentemente, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, y para colmo, no es decir, llegamos hasta acá y ya tengo nuevamente los costos. O sea, cuando tenemos que estar presupuestando para el exterior, no podés estar presupuestando sin saber de acá 2 o 3 meses cuando se haga la operación cuánto vamos a tener realmente de electricidad, cuánto vamos a tener paritaria, cuánto me va a estar cobrando el papel porque también le llegó la nueva tarifa de eléctrica y todo un efecto cascada. Hoy lo decía la gente Male, nosotros las pymes estamos pensando en 2 o 3 meses a ver y nos está costando trabajo. Ellos tienen que estar haciendo compromisos de acá a 2 años, 3 años, compromisos de un costo y están parados sobre la nada. Entonces, este tema de inflación, cuando uno quiere cubrirse de esa inflación, por más que quiera cubrirse, después en la práctica no lo puede hacer porque el mercado, yo me quiero trasladar todos los costos a mi caramelo, después no vendo el caramelo. Entonces, y no es que tenemos un margen del 50%, estamos con márgenes muy chicos. Entonces, estamos en un ciclo vicioso complicado. No tener rentabilidad, estar en la trinchera pensando cómo cubro el banco, que tengo una tasa del 36%, hace que no podamos avanzar. Él está en innovación. Yo quisiera innovar, tengo un montón de cosas, ideas para innovar. Ese no avanzar es la famosa recesión. Claro, pero a nivel futuro, a nivel empresa, a nivel país, tenemos que salir lo antes posible para que realmente el empresario tengamos otras cosas en la cabeza, innovando, sumando y no en esta trinchera permanente de cómo cubro el cheque o tomando ciertas tasas muy altas que no soporta ningún costo, que después no lo podés trasladar al mercado interno o externo, ¿no? Y todo eso es la duda de la fuente de trabajo que pasará, ¿no? Le reconozco a Rivarosa que me ha dado pie con una pregunta, evidentemente, ¿no? Innovación, desarrollo, relaciones internacionales, por lo menos innovación y desarrollo parecen conceptos como para poder desarrollar, me permito la redundancia, en tiempos de estabilidad, en tiempos de previsibilidad. ¿Se puede innovar y desarrollar desde un Estado local? Sí, claro. Digo, en este contexto. Sí, se puede. ¿Cómo? Se puede innovar. A ver, la innovación tiene una vinculación íntima con tema tecnología, que también se puede hacer. Hoy hay un gran desarrollo tecnológico que nosotros, de hecho, estamos pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Pero también lo que dice Gabriel, el tema de innovación, también es innovador la gestión pública y desarrollar nuevas políticas públicas para este tipo de escenarios. Generar algunas herramientas de financiamiento, buscar herramientas de financiamiento para que las empresas puedan innovar. A ver, el tema de innovación para nosotros es amplio. Intentamos trabajar igualmente, o sea, aunque tengamos este mercado y aunque esta coyuntura,
y tengamos que pensar en urgencias como lo que pasó hace un mes atrás con lo del Parque de Actividades Económicas y el tornado, no nos tiene que hacer perder nuestro objetivo. Lo que dice Gabriel también es cierto. Se puede ver interrumpido, se puede ver diferido, pero él y nosotros, o sea, el sector público y el sector privado, definitivamente, si quiere ser competitivo, no hay manera de no innovar. No relacionarse. No, pero además de no innovar. O sea, si no innovás, te quedás atrás, te quedás atrasado y perdés competitividad. El sector privado perdiendo mercados y el sector público detrás de los problemas. Clarísimo, clarísimo. ¿Es una de las secretarías, la de Corach, la que más está vinculada con la articulación entre lo público y lo privado? Sí, a ver, todas las secretarías tienen mayor o menor vinculación con el sector. O sea, a ver, hoy la subsecretaría de movilidad que tiene el tema, por ejemplo, de la zona de estacionamiento controlado, tiene una vinculación. Pero intentamos que la mayor parte, a ver, hoy la articulación, desde hace mucho tiempo, la articulación entre lo público y lo privado es una red que tiene un montón de actores. Intentamos tratar de individualizar y poder ordenar un poco la relación, la conversación, la discusión, la interlocución de los dos sectores. Pero sí, digamos, es el área, de hecho hace un tiempo atrás, hace un tiempito atrás, a través de la Agencia de Desarrollo, que es la agencia generada tanto por el sector público como por el sector privado, como el lugar por excelencia donde debemos discutir y donde debemos articular, está compuesto igualitariamente por el sector público y el sector privado. Bien, hablamos bastante del centro comercial, hablamos de Marengo. Le pregunto, en su condición de responsable de un estudio impositivo, contable muy importante, ¿cuál es el principal motivo de preocupación de sus clientes? Los que usted mencionaba, otros, es diverso. Nuestro estudio un poco se distingue porque hacemos asesoramiento de empresas, no solo el tema de liquidar impuestos, sino acompañar en todos estos procesos. Y bueno, la principal preocupación es quedar vivo en este proceso. Subsistencia. Por eso hay diferentes perfiles, tenemos clientes de diferentes etapas, pero en una gran mayoría es decir, cómo acompaño todo este proceso que, ¿no es cierto?, de transformación del país, que con ciertas características uno favorece más rápido. Dentro de esta cadena hay ciertos eslabones que se mueven más rápido que otros. Entonces es cómo me mantengo en el tiempo para estar soportando toda esta transición de no venta o venta con poco margen, o cómo hacemos una ingeniería financiera para acompañar todos estos procesos, o cómo me desprendo o no de ciertos bienes que por más que cuesten, pero ayudan a tener la empresa en marcha. Pero básicamente ese es el tema que, por suerte, como manejamos mucho números, se hace auditoría, es ahí lo importante de estar decidiendo sobre números y no lo que a veces dice el corazón del empresario, lo que me parece, que en momentos de bonanza perdona ese error y en momentos como estos tenés que ir con esos tableros de comando tomando las decisiones. Pero vienen a pedir eso, a ver, ayúdennos un poco, acompáñennos en este proceso. Algunos ya son clientes y están acostumbrados y ese es el modo operandi que tenemos. Pero mucha gente últimamente está viniendo con esa preocupación de que antes decisiones que tomaban en la soledad de la empresa, ahora no se sienten con esa seguridad y necesitan un poco un acompañamiento. Y cuando hablamos de articulación, Marcos habló perfectamente de la articulación público-privada. La gremial empresaria, obviamente que se vincula mayormente con el Estado, pero siempre se habló de una diversidad institucional muy importante en nuestra ciudad, el famoso tercer sector, que ha hecho que las crisis se notaran bastante más tarde y se fueran mucho más temprano, por lo menos en la percepción. ¿Hay relación también con lo institucional, digamos, con las diferentes instituciones de la ciudad? Sin dudas. Sí, claro. A ver, es la tradición rafaelina. Cuando uno escucha un montón de veces solucionémoslo a lo rafaelino, tiene que ver básicamente con eso. Tenés momentos de mayor diálogo, menor diálogo, mayor crisis, menor entendimiento. Todos pasamos por esas situaciones todo el tiempo. Pero la red constituida en la ciudad a través de dialogar, de tratar de entenderse, de tratar de generar fondos, de darle recursos a entidades de esto del tercer sector, intentar generar políticas, para eso es lo que a nosotros nos sostiene y yo comparto con vos. Es decir, a ver, la crisis del 2001, a nosotros, cuando nos agarra la crisis del 2001 y pasa esto que decís vos, del tema de la percepción, es decir,
A nosotros nos encuentra con un consejo consultivo discutiendo y no fue tan complicado convocarlo. Cuando aparece la crisis, esa articulación se estaba dando en la práctica, existía realmente. O sea, había una decisión de poder sentarnos alrededor de una mesa y ver qué hacemos en este escenario. Y se hizo rápidamente y el dispositivo reaccionó rápido. Y esas cosas no tienen que ver solamente con una decisión de la conducción política, sino que tiene que ver con el entramado de la ciudad, que normalmente se defiende con estas cosas. Gabriel, me gustaría un análisis técnico desde su condición de contador desde el 10 de diciembre esta parte, con la devaluación como un elemento vital, más allá del eufemismo de la finalización del cepo, con el fenómeno de inflación que venía y que se profundizó, con el tema de los holdouts y esta decisión del gobierno de volver al mundo, otros dicen de legitimar una deuda espuria, con el mínimo no imponible que parecía que variaba, ahora está en duda. ¿Cómo lo ve todo ese gran pelotero de temas? Ya te contesto, pero un poco sobre el tema anterior, también la sociedad rural juega mucho también en este aspecto, porque claro es un tema fundamental, es una pata importante y donde también interrelacionamos bastante y también pertenece a la agencia, ¿no? Sí, claro. Entonces es un tema para la economía de Rafaela, el sector agropecuario es muy, muy importante y por eso siempre juega junto con nosotros, inclusive la agencia, ¿no? Lo dice incluso un productor lechero. Sí, un productor lechero que, bueno, casualmente, por eso con Marco nos encontramos al otro lado, en todos lados. El otro día estábamos en la sociedad rural también viendo esta crisis no menor y muy, muy complicada. Y en muchos casos terminal, lamentablemente. Sí, realmente es terminal y es una actividad que realmente es muy diferente a otros aspectos, lo que es la lechería, porque tiene un montón de costos ocultos que no es como decir, bueno, perdí este potrero de soja. Acá hay un montón de vacas que no van a quedar bien para reproducir o van a demorar, entonces todo esto va a ser una factura de acá a 3 o 4 años, todavía vamos a estar soportando este tema como gente que por ahí queda fuera del sistema, ¿no? Y los que quedan fuera del sistema, ya que nos metió en el tema, no se reinsertan como una mano de obra normal, ni en el campo, ni en la ciudad, y en muchos casos se transforman en parte de los bolsones de pobreza, ¿no? Sí, inclusive pega a los mismos pueblos, o sea, ya cuando ya se notó los pueblos acá a la redonda, cuando se fue avanzando la agricultura con respecto a los tambos, y desapareció el almacén de ramos generales, cambia mucho, no sé, de lo que antes en 160 hectáreas pronto tenía una familia viviendo, ahora quizá con la agricultura no sé cuánta hectárea en su mesa, ¿no? Así que todo realmente un daño preocupante y también un poco la preocupación anímica de estar en esta situación límite, que yo también tengo muchos años como productor lechero y esta es la primera vez que estamos en situaciones tan extremas. Y con impotencia sumado a lluvias, a vientos, así que estamos en un cóctel realmente explosivo. Bueno, ahora, su condición de contador le voy a pedir que se transforme en docente para la gente que no entiende y en 35 segundos haga el análisis que le pedía. Es complicado. Sí, es medio complicado resumirlo, pero bueno, el tema del cepo sí o sí es algo que tenía que ocurrir, a sincerar un poco el tema cambiario y bueno, por suerte no explotó tanto como se pensaba. ¿No? ¿No? No, porque fíjate que recién ahora, ¿no es cierto?, con este tema de este dólar, todavía te estoy diciendo, no estamos en condiciones de poder exportar. Claro. Esto, pues, cuando empecé hoy, creo que abrí mi charla, lo complejo que es una economía país, que arreglas una cosa y desarreglas otra, ¿no? Entonces, era un tema de dólar que si vos te pones a ver, ahora quizás está quedando hasta corto para aquel que queremos exportar. ¿Pero por qué? Porque toda la reacción en cadena que se va dando y dentro de eso está aquel empresario, quizás colega nuestro, que por ahí se está cubriendo hasta demasiado, pero por ahí viene esa cultura inflacionaria. Yo siempre cuento que mi hijo mayor está conmigo en la empresa, en Marengo. Y bueno, yo venía de haber sufrido varias cosas y por ahí el instinto de viejo y de otra inflación, che, pongamos unos puntitos más para cubrirme. Y él me decía, no, ¿cómo no? Vamos al costo real, ¿no? Pero ahora lamentablemente los jóvenes también ahora se han infectado de lo que es la inflación y de estar parados sobre algo que realmente no es cierto, no te da la certeza de costo por lo dinámico que es. Por eso digo, ese cierto valor también te diciendo, tengo un valor que también me proteja a mí de las importaciones, porque si realmente tenés un valor muy bajo, con más razón estamos expuestos a que las cosas entren con más facilidad desde el exterior y es una forma de castigar también a la industria nacional. Claro. Pues es muy difícil lograr un balance
y ocurre, ¿no es cierto?, dentro del mismo centro comercial, que a veces hay intereses totalmente contrapuestos ante la misma posición. En la Cámara Argentina de la Alimentación, vengo de una reunión el miércoles, claro, una realidad son las multinacionales y otra cosa es la pyme. Entonces, es ahí donde hay ciertas cosas que falta reajustar. Y bueno, todo este tema de la economía internacional se verá cómo se destraba y cómo, hasta qué punto van a venir inversiones, pero también que repercuta para las pymes. O sea, queda claro que puede ser una inversión a nivel internacional, a que viene empresa, pero que esa empresa también sea un efecto que para las pymes, que realmente muchos, los discursos se acuerdan de nosotros y después los hechos termina matándolas. Sí, o no nos dan tanta herramienta y cuando llega el momento te dan el préstamo, pero no es cierto, hay un montón de herramientas, y vuelvo a eso, hay un montón de herramientas y mea culpa, o lo que decía antes, a veces hay herramientas muy interesantes que después, por estar en la diaria, no aprovecho una cosa de Argenpyme que te dan $75.000 sin retorno por privada para exportar. Pero para lograr eso tenés que hacer una carpeta alta así, y vos en el día a día, ni tu funcionario ni vos a veces llegás a esa carpeta. Y así hay un montón dentro de la agencia, algunas herramientas para la pyme, pero estar demasiado con las otras prioridades es donde no alcanza a uno poder desarrollar, aprovechar eso de a veces algunas ayudas que hay, que después el otro día cuando estaba con Elia Nasser, de este proyecto Argenpyme, creo que se tomó el 2%, el 3%, o sea, los fondos internacionales, pero ¿qué pasa? Que no lo aprovechan, porque bueno, realmente esa es la realidad pyme, que estar demasiado en el día a día. Uno imagina que allí es donde el Estado debe recordarle al empresario que están esas herramientas, porque es quien a lo mejor primero las conoce, ¿no? Sí, pero a nivel centro comercial, a nivel de la agencia, estamos queriendo revertir eso y damos cursos permanentemente, pero después a veces es muy difícil llegar a esa situación de preparar todo eso legajos, y llega un momento que muchos dicen, no, tal título, pero ¿quién lo recibió? Entonces es un círculo vicioso muy difícil de salir, pero herramientas hay. Marcos, le pedía un análisis técnico del 10 de diciembre hasta acá. ¿Un análisis político? Nada, me parece que en estos casi 100 días ha habido cambios notables. A ver, yo decía antes, yo tengo para este año y del tiempo que transcurrió y de lo que falta de este año, creo que no va a ser un año tranquilo, me parece que va a ser un año muy inestable. Creo que algunas de las decisiones tomadas eran necesarias tomarlos y me parece que fue un sacudón importante. Veníamos con una inercia después de mucho tiempo de una característica política y social del país, y el cambio es brusco. Me parece que el cambio es bastante rotundo en términos de, ya sea de designación de perfiles, ni hablo de personas, hablo de perfiles para asumir los distintos cargos, y lo que ha pasado con cosas que en la Argentina ha costado mucho discusión, mucho debate, han sido prácticamente borrados, lo que fue la discusión de la ley de medios, que fue una discusión muy larga, muy profunda, con actores de uno y del otro lado completamente opuestos, y hoy ya nadie está discutiendo eso, y hay casi que hay una anarquía en términos de la regulación de medios. Por lo menos en eso, tomo un tema que fue un tema muy discutido, muy debatido, los medios trabajaron mucho tiempo, le dedicaron muchas horas, mucho espacio, mucho papel a esa discusión, y de un día para el otro se discute, interviene la justicia, interviene la policía, se interviene lo que era el AFSCA, lo que era el AFTIC, lo que era, ahora esta discusión de si el Conectar Igualdad sigue o no sigue. Claro, con qué características, etcétera. A ver, son cosas, me parece que cosas que este tema, por ejemplo, lo de ARSAT o lo de Conectar Igualdad, me parece que son cosas que deberían mantenerse, son las cosas con las cuales uno, desde la política, desde cualquier lado, le produce mucho enojo, que cosas que uno valora desde cualquier lado, porque no tiene que ver con una cuestión ideológica,
Me parece que el haber puesto un satélite, o hay algunos reconocimientos que son, que fueron gestiones importantes, que costaron mucho dinero, y me parece que hay algunas cosas que podrían haber sido mantenidas o mantenerse y no ser borradas como si nunca hubieran pasado. ¿Cuál es el cuello de botella de la gestión Macri? Yo lo que decía antes, con esa entrevista que tuve con esos funcionarios, veo que le falta el tiempo, ideas hay, el cuello de botella es lo que llevo a mi pequeña empresa, que cuando nos hicimos cargo de Marengo hace 3 años teníamos un montón de ideas, y un montón de esas ideas todavía no la pude llevar a cabo porque la diaria me tapó eso. Y yo con estos funcionarios veo eso, quizá el cuello de botella, que estos 100 días todavía no son necesarios y van a llevar más días para poder llevar a cabo un montón de ideas y quizás de pronto buenas ideas. El tema, y no los culpo, es propio de la actividad, de la cantidad de frentes abiertos que hay, y por el otro lado quizás a veces con responsabilidad de no abrir tanto el juego, porque si por ahí se le va escapando ciertos controles de ciertas cosas que no es bueno también. Entonces yo creo que el cuello de botella creo que es el tiempo, ¿no? Que esos 100 días que siempre se habló, va a hacer falta más días. El tema es cada empresa o cada ciudadano, cómo vamos a estar llegando a esos más días que creo que está necesitando todo este equipo para llevar a cabo un montón de ideas. Nosotros fuimos... ¿Cómo repercute en el humor social, ¿no? Esa extensión de estos 100 días? Sí, a ver, nosotros fuimos con el presidente del Parque de Actividades Económicas, previo al evento, tuvimos una reunión en la Secretaría de Industria con el responsable de parques industriales, pensando, trabajando sobre las cuestiones de infraestructura que el parque necesitaba. Y lo que surge en la mayor parte de los lugares es el tema de estamos revisando lo que había y lo que hay. Y la verdad que esas cosas llevan mucho tiempo y cuando te dicen revisar suena a que no va a volver a estar. Esa línea de crédito, lo que venían sosteniendo muchas empresas o la infraestructura de algunos parques, como fue lo del año 2015, 2014, del Parque de Actividades Económicas, la posibilidad de hacer pavimento, bueno, estamos revisando ese programa. Y uno se vuelve pensando en qué quedará esa revisión, volverá ese programa a estar, y de la misma manera que programas de empleo o programas de financiamiento que o se revisan o se rebautizan o se realgo, y el tiempo pasa y la gente que son beneficiarios de alguno de esos planes de empleo, empleo genuino, o sea, no estoy hablando de ñoqui, estoy hablando de gente que trabaja, que ve que se cae de la nómina justamente por esto de la revisión, y el Estado tiene que salir y explicar qué es lo que está pasando. ¿Cómodo Corazza? ¿Se sintió bien? Sí, claro que bueno, sí. Les propongo, Rivarosa también, bien. Sí, perfecto, bueno, muy me alegro a gusto. muchísimo. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Les propongo una reiteración de esto, una reedición cuando tengamos por lo menos un panorama un poco más claro, ¿les parece? Encantado, yo estoy Espero que sea cuanto antes. Cuanto antes y ya una tendencia con menos duda y ya más en positivo, pero espero que así sea para el bien de todos. Gracias por venir a ambos. No, gracias. Buenas noches, gracias. El contador Gabriel Rivarosa es el vicepresidente del Centro Comercial, es accionista de una empresa de nuestra ciudad muy emblemática como Marengo y además responsable de un estudio contable impositivo que asesora y que tiene una diversidad de empresas que bien pueden ser un testigo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rafaela. Marcos Corazza, ex jefe de gabinete, mucho tiempo también en la actividad privada y bueno, actual secretario de Desarrollo Económico del municipio. 30 minutos para analizar este presente y fundamentalmente el futuro de la República Argentina. Acompañan a este programa Comuna de Ataliva, gestión Fabio Sánchez. Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti. Comuna de Aldao, gestión Hugo Michelini. Comuna de Gutquiza, gestión Nicolás Lungo. Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cugino. Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba. Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas. Comuna de Zaguier, gestión Jorge Bozana. Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Bocco. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Gonzalo Aira. Comuna de Santa Clara de Zaguier, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Germán Eschalbater.
Reiteración de Ciudadanos mañana 2 de la tarde, el lunes a partir de las 3 de la tarde, martes 5:30 y 15:30. Gracias a todos, el agradecimiento particular para la gente de los cables de la región. Hasta la próxima semana.